Muy buenas tardes, colegas. El diputado Luis Cuello me ha solicitado abrir la sesión. Él se va a incorporar en 10 minutos más. Así que vamos a comenzar. El acta de la sesión número 144 se da por aprobada y el acta de la sesión número 145 queda a disposición de las y los señores diputados. El señor secretario, a quien aprovechamos de saludar, dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley número 16.744 para crear un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales y modifica las leyes que indica. Un oficio de la señora Superintendente de Seguridad Social, a través de la cual remite segundo informe semestral del año 2024, solicitado en glosa número 7, esto es correspondiente a la ley de presupuestos del año 2024. Un correo electrónico del asistente de gerencia de Sonami, mediante el cual agradece y excusa la participación de don Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, debido a compromisos gremiales adquiridos y confirmados con anterioridad. Manifiesta asimismo la disponibilidad de concurrir en otra oportunidad, si así lo estima la comisión. Y por último, señor presidente, una carta de la señora María Jara de Graneros, por medio de la cual manifiesta su preocupación y solicita una revisión detallada respecto a los horarios de atención y el cumplimiento de las obligaciones laborales de los jueces de policía local en las comunas más pequeñas del país. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Palabras sobre la cuenta, colegas, diputados, diputadas? ¿No hay palabras sobre la cuenta? ¿Puntos varios? Ya. Diputado. Gracias, presidente. Gusto saludarle a usted, a toda la comisión. Presidente, mire, quiero hacer presente una preocupación. Sé que se ha estado viendo quizás en la Comisión de Deporte, pero esta es la Comisión de Trabajo. Y quiero presentar mi preocupación en relación a lo que está pasando con el fútbol profesional, especialmente con la segunda división, con esta decisión de los presidentes de la ANFP, de que en el fútbol profesional, en segunda división, solo se permitan jugadores sub-23. Me parece que es importante saber cuál es la postura de la Dirección del Trabajo, cuál es la postura del Ministerio del Deporte. Hemos estado en contacto con el sindicato de futbolistas profesionales, porque esta decisión de jugar solamente con jugadores sub-23 deja a muchos jugadores de más edad sin poder ejercer su labor profesional. A todos nos gusta el fútbol, todos vibramos con nuestros deportistas, pero necesitamos cuidarlos, protegerlos, y queremos una competencia que realmente sea efectiva, un fútbol que vaya creciendo, se vaya desarrollando, se vaya modernizando, pero para eso tenemos que cuidar a los jugadores. Entonces, presidente, yo quiero pedir que esta comisión pueda oficiar a la Dirección del Trabajo para que nos puedan contar ellos qué es lo que están haciendo frente a estas decisiones. Hemos entendido o comprendido que hay un dictamen también que se emitió, que estaría incluso rayando en un tema de inconstitucionalidad de parte de lo que tomó la decisión de la ANFP. Entonces me gustaría que esta comisión técnica pueda oficiar y pedir respuesta a la Dirección del Trabajo, como también al Ministro del Deporte, porque también no puede ser que los futbolistas profesionales de nuestro país tengan que irse a paro para buscar una solución en un deporte que es tan popular, pero que necesitamos sacarlo adelante entre todos. Gracias, presidente. Gracias, diputado González. Antes de votar el oficio solicitado, le doy la palabra al subsecretario que me está pidiendo la palabra por este tema. Gracias, presidente. Sí, sobre el punto y por su intermedio, solamente para informarle que efectivamente el director del trabajo se reunió con los futbolistas, trabajadores, deportistas, podemos llamarlo, al respecto, y manifestó que la Dirección del Trabajo sí tenía una opinión contraria a la medida porque vulneraba derechos constitucionales de libertad de trabajo y por lo tanto, sin perjuicio del oficio, adelantar esa respuesta. Muchas gracias, subsecretario. Diputado Giordano, sobre el punto. Sí. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, por su intermedio, comentarle al diputado González que esto lo tratamos también justamente hoy día en la Comisión de Deportes y que se
solicitaron varios oficios. El primero al director del trabajo para que envíe la respuesta y la solicitud que realizó el CIFUP ante esta situación, que efectivamente hay extractos que están en prensa donde lo que se ha señalado es que no resulta ajustado a derecho celebrar estos acuerdos que tienen efectos laborales sobre terceros y que prohíben o limitan la contratación, porque como bien ha señalado por su intermedio presidente el diputado, tiene efectos discriminatorios que están expresamente prohibidos en la Constitución, precisamente por digamos, una discriminación etaria. Pero además oficiamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que se pronuncie sobre esta decisión de la NFP, porque efectivamente si tiene un vicio de constitucionalidad, además existe una supervigilancia que esta institución puede ejercer respecto del cumplimiento de la legalidad y los estatutos de la NFP. Y solo comentarles que lamentablemente nosotros hemos en la Comisión de Deporte tenido una relación media tortuosa con la NFP, porque como no están obligados a comparecer, la verdad que ante un montón de situaciones como estas, donde hay vulneraciones laborales, también ocurre en el fútbol femenino, han ocurrido otras denuncias respecto de distintas categorías formativas que han tenido otras decisiones arbitrales. La verdad que es súper complejo porque no tenemos capacidad de fiscalizar a este tipo de instituciones, que son corporaciones privadas, sin fines de lucro y todo. Y hay una discusión pendiente que salió de una comisión especial investigadora que sería súper interesante para que lo contemplemos, que es que realmente esta Cámara pueda tener la posibilidad de fiscalizar instituciones, sobre todo cuando están vinculadas a cuestiones de interés público, que son tan relevantes. Y creo que eso es algo que, por ejemplo, ocurre en el Parlamento norteamericano, pero no acá. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Sauerbaum, sobre el punto... emitir un oficio dirigido a la Dirección del Trabajo y al Ministerio del Deporte, más allá de la respuesta favorable que nos dio el subsecretario. ¿Habría acuerdo? Habría acuerdo. Muchas gracias. Diputado, está el diputado Giordano antes y le doy la palabra al diputado Sauerbaum. Les voy a pedir, eso sí, que seamos considerados con el tiempo. ¿Ya? Porque son 5:45. Voy a ir a la velocidad de la luz porque tengo 2 puntos varios. Lo primero es comentarle a la comisión que tuve una reunión con la directiva, yo y mi equipo de AFUSAMCO, que es la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal de Conchalí, donde en la reunión se nos comunicó que existen una serie de despidos arbitrarios que han venido ocurriendo desde el mes pasado y que están generando evidentemente mucha preocupación en las y los trabajadores. Han solicitado información a la autoridad correspondiente, a la Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores, más conocida como Coresam, respecto de los despidos, la cantidad de desvinculaciones, cuántas posiblemente estén en carpeta, porque la información que hasta el momento tienen es que en el CEFAM Michelle Bachelet fueron despedidos 14 funcionarios el 5 de diciembre, en el CEFAM Juanita Aguirre, 2 casos más, en el CEFAM Simón Ojeda, 1 caso más, pero la alerta más importante llega cruzando el año nuevo, el 30 de diciembre casi, con cerca de... ¿cuántas cartas de no renovación? Una cantidad considerable no especificada y no tienen explicación. Ya este es un problema que evidentemente no solo afecta a los trabajadores, sino a todos los vecinos de Conchalí que se atienden en estos servicios, y por lo tanto lo que queremos solicitar es el acuerdo de la comisión para que se oficie a la Municipalidad de Conchalí y al Coresam de Conchalí con el objeto de que informen sobre las cifras exactas de desvinculaciones ocurridas en estos centros de salud de la comuna, y que la autoridad comunal finalmente haga algo que se ha negado lamentablemente todos estos días, que es recibir y generar una instancia de diálogo con los trabajadores y trabajadoras. Y dicho eso, o toma el acuerdo y después paso al otro punto. Sigo nomás. Comentar, usted lo debe saber además mejor que yo, presidente subrogante, hasta diciembre del año pasado, las y los asistentes de la educación de diferentes lugares del país, tanto de SLEP como de municipios, estuvieron recibiendo sueldos base apenas superiores a los 400.000 pesos. Es decir, estamos hablando de un sueldo inferior al mínimo legal que discutimos en esta propia comisión, que como sabemos subió recientemente desde los 500.000 pesos y que antes era 460 y antes 440.000, o sea, estamos hablando de una cifra incluso inferior a todos los reajustes anteriores. Y acá, bueno, esto no hay dos lecturas, esto de pagar sueldos base inferior al mínimo es una ilegalidad, sea donde sea, y en el caso de los asistentes de la educación lo ratifica, un dictamen del 2015, el número 26.602. Hay algunos empleadores, lamentablemente, presidente, que siguen porfiando, que no lo respetan, y por eso es que hemos presentado un proyecto que fue aprobado de forma unánime aquí en la comisión, por amplia mayoría de la sala, se acordarán ustedes, de salario base igual a sueldo mínimo, pero aún no es ley. Así que por mientras los asistentes de la educación lo que han hecho es
asistir o acudir a la Contraloría. Y la Contraloría se pronunció recientemente, eso es lo que les quería comentar, por solicitud de la Federación Nacional de Asistentes de la Educación, AEFEN, y de los asistentes de Cabildo, el 31 de diciembre, poquitas horas antes de Año Nuevo, y refrendó este dictamen que les mencionaba del 2015. Es decir, se mandató que de ahora en adelante, en el caso de Cabildo, se tengan que pagar sueldos base, por lo menos equivalentes al salario mínimo. Pero de esto se deducen dos problemas y con esto voy cerrando, presidente. El primero es qué pasa con los retroactivos y el segundo es, lo que más le inquieta a los trabajadores, entrar en una dinámica de forcejeo municipio por municipio y servicio por servicio para que se cumpla finalmente un pronunciamiento que evidentemente tiene características de aplicación nacional. Entonces quiero solicitar que oficiemos también a la Contraloría con el objeto de que puedan distribuir a todas las municipalidades del país los dictámenes que se refieren al sueldo base igual al salario mínimo y también solicitar a esta misma entidad que distribuya los dictámenes antes mencionados a la Dirección de Educación Pública para que esta última envíe a los diferentes servicios locales de educación Gracias, pública. diputado. ¿Habría acuerdo para los dos oficios solicitados por el diputado Giordano? Habría acuerdo. Diputado Sauerbaum, ahora sí. Sí, presidente, mire, aquí se ha nombrado al director del trabajo, el mismo que hace unos días fue denunciado por la ley Karim, y la ministra ha dicho que hace unos días se impartió una investigación respecto de este tema. Esta situación se dio básicamente por la mala relación que él ha tenido durante largo tiempo con la presidenta de la Asociación de Trabajadores, la señora Jocelyn Moreno. Ella denunció que en una última reunión le había gritado insistentemente mientras se levantaba de su silla y hacía una descripción, ¿cierto?, de los hechos. Y por lo tanto nosotros quisiéramos que ojalá la ministra del Trabajo nos informara respecto de los antecedentes que ella tiene, cuál es la investigación y que nos informe cuáles son las decisiones que se van a tomar respecto del señor director del Trabajo, que justamente preocupa más todavía cuando él es el encargado de aplicar la ley, Karim, y es acusado por el mismo hecho. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sauerbaum. Diputado Undurraga. Solo señalar, presidente, por su intermedio, que si hay una investigación pendiente o una investigación en curso, esperemos que se acabe la investigación y que después puedan llegar los antecedentes como solicita el diputado Sauerbaum, pero antes de es como inoficioso. Gracias, diputado Undurraga. Efectivamente, yo no sé si va a ser prudente y provechoso enviar un oficio pidiendo antecedentes de una investigación que está en curso. ¿Le parece, diputado, que oficiemos para que cuando termine la investigación se nos pueda enviar el informe? Bien, ¿habría acuerdo? Habría acuerdo. ¿Puntos varios? Diputada. En realidad quería preguntar qué pasó con el invitado que estaba en la sala y se le pidió que saliera de la sala. No entendí bien. Gracias, diputada. Bueno, Señor secretario. Sí, presidente. Lo que sucede es que para ingresar a la comisión en sesión deben tener un distintivo distinto al amarillo que usan los dos dirigentes que estaban sentados ahí. Y nos han pedido a la Secretaría General de la Cámara ser estricto en el cumplimiento de que quienes pueden asistir a las sesiones de comisión solamente lo estrictamente invitado por la comisión. En este caso los dirigentes no estaban invitados. Desconocida la información. Gracias, presidente. Gracias, señor secretario. Voy a tomar la palabra un minuto a propósito de dos casos en puntos varios, dos casos de la región de Atacama relacionados con desvinculaciones en recintos educacionales. Particularmente me quiero referir al caso de la escuela alternativa Green School de la comuna de Copiapó, que atendió a 70 estudiantes durante el último periodo y que lamentablemente sus sostenedores, la señora Rocío Díaz y don Levi Rivera, no les pagaron cotizaciones desde el año 2023. Después no cumplieron un compromiso de regularizar esta misma situación el año 2024. Incluso declararon las cotizaciones sin pagar, incumpliendo sueldos y compromisos escolares. El año reciente, el año 2024, particularmente la fecha 5 de noviembre, se desvinculó y no le pagaron finiquito a todos y cada uno de estos trabajadores. La desvinculación fue completamente abrupta y quiero decir que este señor Levi Rivera es un médico que también presta servicios profesionales en la Asociación Chilena de Seguridad, una institución que tiene como propósito principal proteger a los trabajadores según la ley 16.744, por lo que es evidente un incumplimiento con diversas obligaciones laborales y legales. Por lo tanto, yo quisiera solicitar que pudiese la comisión dirigir un oficio a la Dirección del Trabajo manifestando preocupación por esta situación,
dado que hay un doble incumplimiento por parte de estos sostenedores de un recinto educacional de Copiapó. Y lo segundo tiene que ver también con un recinto educacional, pero de la comuna de Vallenar, el colegio Ambrosio O'Higgins, que tomó la decisión de desvincular por necesidad de la empresa a una cantidad importante de trabajadores. Son 10 trabajadores y otros 7 adicionales que no se les renovó su contrato. La fecha de la carta fue el 27 de diciembre del año 2024 y a través de una publicación a través de redes sociales se dio cuenta de este proceso. Nos parece muy preocupante que esta situación se produzca en una institución educativa que es propiedad de la Compañía Minera del Pacífico y que lamentablemente toma una decisión por un criterio y una causal que, como ya se ha conversado en la Comisión de Trabajo, es utilizada abusivamente muchas veces por el empleador para posteriormente contratar a otros trabajadores, evidenciando que no fue finalmente el motivo principal por motivos de la empresa. Esos dos oficios quisiera solicitar, dirigidos principalmente a la Dirección del Trabajo. ¿Habría acuerdo? Habría acuerdo. Bien. Presidente, perdón. Señor secretario. Si me permite, presidente, está conectada vía Zoom la superintendenta de Seguridad Social, la señora Pamela Gana, que necesita autorización para... Perfecto. para poder- ¿Habría autorización para que para que Pamela Gana pueda ingresar a la comisión? Perfecto. Bien. Pero no es sobre esto. Diputado. Presidente, mire, hay una mala costumbre de que la ministra no viene, algunos funcionarios tampoco, y en el Parlamento se están mal acostumbrando a empezar a trabajar más telemáticamente. Mire, yo le voy a dar el acuerdo porque evidentemente creo que es importante, pero el tema es, presidente, que es una falta de respeto. Insisto, es una falta de respeto para todos nosotros los que estamos acá, para los asesores, para la secretaría, para usted mismo. Entonces, no quiero ser yo el que no dé el acuerdo, pero definitivamente, presidente, creo que es una falta de respeto cuando se está debatiendo un proyecto como este, que no esté. Pero, bueno, nada que hacer. Pregunto, pues, no ¿hay sé. autorización para que ingrese? Bien. De todos modos, diputado Lave, bueno, recogiendo la inquietud que usted ha manifestado, yo debo señalar que la señora Pamela Gana, superintendenta de Seguridad Social, ha asistido en reiteradas oportunidades a esta comisión. Es decir, si hay una autoridad que ha estado presente justamente en este debate, ha sido la superintendenta. Lo hago por justicia, digamos, hacia la participación y responsabilidad que ella ha tenido. Bien, entrando, colegas, a la orden del día, la sesión del día de hoy tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la ley número 16.744 para crear un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales y que modifica las leyes que indica correspondiente al boletín 17.237 número 13, calificado con urgencia simple. Para estos efectos se ha invitado a don Jorge Burgos Varela, presidente de la Asociación de Mutualidades, y al señor Jorge Riesco Valdivieso, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. A ambos les damos la bienvenida. También se encuentran con nosotros como invitados don Claudio Reyes Barrientos, subsecretario de Previsión Social, doña Gloria Paulina Cuadra Miño, gerente de Planificación y Estudios del IEST, don Cristóbal Andrés Cuadra, gerente de División Asuntos Jurídicos y Corporativos de la H, don Héctor Eduardo Jaramillo Gutiérrez, gerente corporativo de Seguridad y Salud en el Trabajo de Mutualidad de Seguridad, y don Nicolás Dupré, gerente de Finanzas de la Mutual de Seguridad. Don Jorge Riesco Valdivieso, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, a quien mencionábamos al inicio, se excusó de participar en esta reunión. Bien, le damos la palabra inmediatamente al subsecretario. Presidente, por su intermedio, la verdad es que la sesión está invitada a la Asociación de Mutuales, así que... Era por si el Ejecutivo quería No, nada en hacer particular, pronunciamiento presidente. en Muchas relación al tema. Bien. Doña Gloria Paulina Cuadra. Por su intermedio, presidente, Sí. me permite. ¿Podría iniciar yo en mi condición de presidente de la asociación gremial? El invitado que nombró en primer lugar soy yo, Jorge Burgos. ¿Ah? Sí, no lo tengo claro. Lo que pasa es que estoy remitiéndome al orden de las invitaciones que se nos señaló. No, por eso. Pero le no pido- habría ningún problema, le pido- don Jorge Burgos. Le pido autorización para No que habría, podamos entregar problema, don la- Jorge Burgos, en que Ya. usted inicie como interviniente. Muchas gracias, la muchas audiencia. gracias, presidente. Muy amable de su parte. Mire, yo le agradezco mucho la invitación a la comisión, a todas las diputadas y diputados que lo integran. Esta es la segunda vez que venimos sobre este proyecto. Hace ya 3 o 4 sesiones estuvimos
este mismo equipo. Hoy día se ha incorporado el gerente de finanzas de la Mutual de la Cámara de la Construcción, porque hay ciertos elementos financieros que nos podría ayudar, si a usted le parece, en el momento determinado. Entonces quisiéramos destinar lo que va quedando esta sesión para poder, si a usted le parece, continuar con la exposición que quedó pendiente la última vez que vinimos, ¿ah? Que no pendiente por ninguna mala voluntad, sino que llegó la hora, ¿ah? Llegó la hora de término, y aprovechar también en la exposición agregar algunas consideraciones, no todas, a algunas cuestiones que han surgido con ocasión de la presencia del señor subsecretario y la señora superintendenta en oportunidades posteriores a nuestra presencia, que ha sido 2 o 3 veces. Y esa perspectiva, ¿sí? Don Jorge, disculpe, voy a hacerle el espacio al presidente, don Luis Cuello, pero está autorizado para continuar con la exposición a la cual se refería. Hoy día, muchas gracias. Presidente, ya. Entonces, con la venia del presidente subrogante y el presidente titular, yo, por su intermedio, le doy la palabra a don Héctor Jaramillo, que va a reiniciar la exposición que hicimos ya hace algún tiempo, y en algunas ocasiones, por intermedio del presidente, podrán intervenir los otros, si a usted le parece, los otros invitados, de tal suerte de poder complementar la exposición en los términos que señalé, para después de las preguntas que usted estime otorgar a los miembros de la Cámara y usted mismo, podamos hacer un cierre final con un par de consideraciones muy mínimas respecto de ideas de cómo seguir tramitando el proyecto, algunas cosas que le he escuchado a los propios diputados y algunas par de consideraciones constitucionales que sería bueno tener presente para el futuro. Eso es, presidente, si le parece. Perfecto, muchas gracias, no hay ningún problema. Antes de eso, sí quisiera pedir el acuerdo de la comisión para poder autorizar el ingreso de 2 dirigentes del comercio que solamente quieren observar la discusión sin intervenir. ¿Habría acuerdo? No, no hay acuerdo. Ya, muy bien. Muy bien, adelante, don Jorge. Presidente, buenas tardes a todos los señores diputados, a los señores subsecretarios. Les voy a hacer una pequeña recapitulación de dónde quedamos en la presentación la vez anterior, muy rápido. Les comentábamos que los datos de Chile permiten mostrar que tenemos un número importante de enfermedades profesionales, mucho más alto que España, que Alemania, que Colombia. Y agregamos una diapo al final explicando las características de los datos de España, que a veces son un poco confusos porque ellos tienen un modelo de partes de enfermedad y de procesos de enfermedad, que están al final de la presentación, que va a quedar disponible. Pero nuestro punto esencial es que nuestro país tiene un número significativamente mayor de enfermedades profesionales que todos esos países que están ahí. También presentamos la vez anterior que el modelo actual de comités de calificación ya existe, implementado en las mutualidades, y fue implementado en el año 2016 por una circular que emitió la Superintendencia de Seguridad Social, y ese modelo lo que evita es que el médico que atiende sea el mismo que califica, y por lo tanto la calificación, desde nuestra perspectiva, tiene un control de este problema denunciado de potencial juez y parte, ¿ya? También mostramos en ese momento cómo era la descomposición de las enfermedades profesionales y mostramos, muchas gracias, cómo ha venido evolucionando las enfermedades aceptadas, y ahí ustedes tienen en ese gráfico los problemas musculoesqueléticos y salud mental, donde destaca el crecimiento de los problemas de salud mental, seguido de musculoesquelético, y abajo, muy abajo, está el resto de las enfermedades. En ese mismo momento también les comentamos qué había pasado el 2023 con el actual proceso de calificación, y vimos que de 67.000 casos que ingresaban, el 82%, 55.000 eran calificados como no laborales, ¿ya? Y frente a ese modelo, que es el modelo que tenemos hoy día, nosotros presentamos el modelo propuesto, donde se aparecen estas 3 figuras, que son la Comisión de Calificación, la Comisión Central de Reclamación y el Consejo Tripartito. Y lo que hicimos fue, primeramente, simular cómo sería esos 67.000 casos, que son los casos reales de denuncia que ingresaron en el 2023, si pasaran por este proceso. Y ahí uno de los puntos esenciales es que el proyecto propone que los casos que ya fueron calificados como no laborales, esos 82% de casos, vuelvan a pasar por una comisión de reevaluación. Nos impone a las mutualidades de empleadores un plazo más acotado para el estudio y calificación. Se mantiene que las mutualidades siguen calificando, y en caso que no sean laborales pasan a esta comisión, y en caso que sean laborales se acepta la calificación, ¿ya? Desde ahí lo que nosotros hicimos fue también estimar una serie de supuestos, que son los que vamos a explicar también a continuación, en base a que este proceso, dada nuestra experiencia, llevamos calificando 8 años, alrededor de 500.000 casos de calificación de enfermedades profesionales, en la experiencia acumulada de las 3 mutualidades, y eso nos hace por lo menos tener una noción muy cercana de cómo es este proceso y lo complejo que es. Y ahí nuestros supuestos están basados en que este proceso al menos se duplica en tiempo, por lo que vamos a explicar a continuación, ¿ya?
El último punto que mencionamos también fue este Consejo Consultivo Tripartito, la diferencia que señalamos es que a diferencia de lo que ocurre en la OIT cuando se incorpora una enfermedad profesional al listado de enfermedades profesionales, que es un listado restrictivo en el mundo entero, acá este consejo, en la OIT solamente se incorpora cuando hay acuerdo tripartito. Acá en este modelo, este consejo bastaría la mayoría y el presidente sería el superintendente o superintendenta que tomaría la definición. Y por eso nos parece que es distinto a lo que ocurre en la OIT, que es el estándar que se utiliza mundialmente respecto a enfermedades profesionales. Ahora, cuando resumimos cuáles son nuestras principales observaciones, nosotros vemos que presentamos la otra vez una lámina, una propuesta, es la misma, pero le agregamos un par de láminas para profundizar el resto de las cosas que están. Sí. Esta lámina que de alto, el costo ya lo habíamos presentado en una lámina que lo estoy resumiendo, y básicamente lo que presentamos fue no solamente el costo que significa nuevas enfermedades profesionales reconocidas con este tiempo de calificación, que es un impacto general muy importante, sobre todo para el sistema de salud común. Inicialmente ese costo lo tienen que pagar las mutualidades y por lo tanto se transforma en una deuda, y tal como se señaló en esa oportunidad, esa deuda hasta ahora no ha sido pagada, ¿ya? Vemos que esto genera un impacto significativo, eso no estaba en la presentación anterior porque habíamos, considerando el poco tiempo, tenemos ahora la estimación, y por eso vino el gerente de finanzas, de cuál es el impacto en las empresas. En nuestra estimación, dado que este proceso estimamos que se va a demorar 60 días, es que esto significa al menos un promedio de 13,8 millones de pesos anuales para las empresas. Vemos que es un proceso más bien burocrático porque crea entidades, estructuras, procesos e instancias que repiten y alargan la calificación. Es ineficiente dado que recalifica 82% de casos que ya fueron calificados por un comité técnico altamente especializado. Son muy pocos los profesionales competentes en salud ocupacional en Chile, y es un modelo que ya existe en la COMPIN actualmente en el proceso de revisión de licencias médicas. Por lo tanto, vemos que el modelo de revisar todos los casos que sean, en este caso no laborales, no tiene mucho sentido, y la experiencia comparada es que genera un modelo COMPIN de operación que nos parece que es bastante conocido los efectos que tiene. Vemos que este modelo, dado que es sesgado en el diseño, dado que establece que si son laborales estamos ok cuando lo califican las mutuales, pero si no son laborales se cuestiona. Y además de eso, y lo vamos a demostrar a continuación en la siguiente lámina, es un proceso donde estas comisiones nosotros vemos que no van a ser autónomas. Vemos también que el suceso pasa de ser juez a ser parte del proceso, y hasta ahora en nuestro país no han existido modelos de cuotas de calificación de enfermedades profesionales, sino que más bien obedecen a las complejidades que tienen, y que también les vamos a comentar a raíz de las preguntas que hizo uno de los diputados, cuál es el comportamiento de la enfermedad profesional, porque este es un problema en el mundo, ¿ya? ¿Por qué decimos que se demora al menos 60 días el proceso propuesto? Porque nosotros hoy día tenemos 30 días para calificar y tenemos incentivos para eso. Si no calificamos los primeros 30 días tenemos que pagar un subsidio de ese caso, aunque sea no laboral. Hoy día también existe una instancia de reconsideración en la propia mutualidad. Si alguien no queda de acuerdo con la calificación de enfermedades profesionales, se le pide a otro comité que lo revise. Pero también nosotros vemos que la capacidad que tiene que construir la superintendencia para poder ejecutar esto, en nuestra experiencia hoy día nosotros en las 3 mutualidades funcionamos con 102 comités de calificación semanales, y esos comités tienen un rendimiento de 15 a 18 casos por comité, por sesión de comité, para poder abordar el volumen de casos que son esos 67.000 que ustedes vieron en la presentación que hice y en los números que presenté. Por lo tanto, si la suceso señala que quiere tener 70.000, como presentó en alguna de las presentaciones, necesita 105 comisiones con este resultado equivalente, porque vemos que la figura es la misma. Ahora, eso requiere, en el caso de las mutualidades, 77 profesionales que, como les mencioné, son altamente especializados. Esto no está. Este año recién están cursando los primeros 3 médicos del trabajo de todo Chile que están formándose en Chile, por lo tanto, es una especialidad muy poco desarrollada en Chile, y la mayoría de los profesionales están en las mutualidades de empleadores, y por lo tanto tampoco vemos de dónde van a sacar esos profesionales. Y se requiere desarrollar todo un sistema operacional para administrar estas comisiones, asignarles los casos. Cada uno de los médicos, en el caso nuestro, tiene que estudiar primero, antes de cada comisión, entre 6 a 5 enfermedades, casos denunciados, con una carpeta de antecedentes para poder presentárselo al resto de los colegas, y eso, en nuestra experiencia, es una logística muy demandante de recursos, de sistemas y de tiempo, esencialmente, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no vemos que sea factible operar, como se ha presentado, en menos de ese tiempo, y por eso es que consideramos que 60 días es el paso que se va a demorar desde. Piense que si solamente llegara a tener 50 profesionales para calificar los casos de enfermedades profesionales,
el tiempo se duplica y tendríamos un año de calificación si es que oponemos a las mismas personas a calificar el volumen de casos que hoy día hay, dado que se repite la calificación de los casos que fueron recientemente calificados y la escasez y altamente especialización que tienen estos profesionales, ¿ya? A su vez, estos sistemas de calificación tienen que conectarse con los sistemas que hoy día tienen las mutualidades, que funcionan y que han sido desarrollados para este proceso. Y en caso de requerir peritaje, estos peritajes deberían demorarse entre 10 a 20 días. O sea, lo que vemos es que la realidad para poder implementar un proceso eficiente de calificación como el que hemos logrado implementar después de 8 años de proceso, no nos permite estimar una cifra distinta a 60 días de calificación como mínimo, ¿ya? Otro de los componentes que establece este proyecto es una modificación al actual artículo 77 bis. El artículo 77 bis es el artículo que regula cómo se complementan el sistema de salud laboral con el común. Ahí les puse un esquema para mayor entendimiento. Los dos sistemas son complementarios y excluyentes, ¿ya? Y ahí el sistema de salud laboral tiene sus reglas y el sistema de salud tiene sus propias reglas. Y cuando se comunican es a través de este artículo. En resumen, ¿qué es lo que sucede? Si hoy día, si un caso entra a estudiarse una mutualidad, se estudia el caso, se califica en un comité de la mutualidad, y si se define que es no laboral, se rechaza, se deriva al sistema de salud común. Si el sistema de salud común está de acuerdo con el caso, lo atiende; si no está de acuerdo, apela al suceso. Por el contrario, cuando el caso ingresa por el sistema de salud común y dice tengo una enfermedad profesional, no tienen que hacer ningún estudio, simplemente lo tienen que derivar, no tienen que hacer el protocolo que tenemos que hacer nosotros como mutualidades. Y en ese caso, cuando llega, nosotros tenemos que aplicarle el mismo protocolo de estudio como si hubiese llegado con nosotros a todos los casos que llegan derivados del sistema de salud común. Si nosotros decimos que es laboral, a pesar de que lo aceptamos después de este estudio, si decimos que no es laboral por el estudio, tenemos que apelar a la Superintendencia de Seguridad Social para que el caso sea resuelto finalmente por la Superintendencia, ¿ya? En ese proceso, hoy día nuestros datos son solamente analizando los casos de reclamaciones de calificación. Es un proceso que demora alrededor de 100 días por la Superintendencia. En el nuevo modelo, ya como ustedes han visto, acá todos los casos que entran a estudiarse, si se define que son no laborales, tendrían que pasar a una nueva comisión de revisión, que es esta comisión de calificación. Nosotros obviamente vamos a apelar todos los que inicialmente dijimos que no eran laborales, que se cambian a laborales, y por lo tanto van a pasar a estas reclamaciones, y en ese entonces el paciente va a pasar al sistema de salud común. En el intertanto, el trabajador va a estar en tratamiento y atención. Hoy día tenemos una indicación de atención mínima respecto a estos trabajadores. Sin embargo, se incorporan dos diferencias respecto al actual, que si el trabajador que se califica como laboral o como común en este caso no quiere ir a atenderse al sistema de salud común, el trabajador puede quedarse en el sistema de salud laboral, ¿ya? Y eso es un problema que hoy día no tiene una solución de cómo abordar, porque podría el paciente decidir quedarse el tiempo necesario más allá del que establece los protocolos de calificación y de tratamiento. Pero además existe otra figura que es para las enfermedades que no están en el listado de enfermedades profesionales, que se podría estudiar esta enfermedad. Hoy día nosotros no estudiamos enfermedades profesionales. En el 2016 hubo un intento de que se estudiaran todas las enfermedades. Eso significó que se desbordó el sistema cuando se emitió esa circular, y se tuvo que hacer una nueva circular corrigiendo que solamente son las del decreto 109, que es un decreto que regula en Chile cuáles son las enfermedades profesionales. Y esto se hace en Chile y en el mundo básicamente porque como el empleador es el responsable de los riesgos, solamente son reconocidas como laborales las enfermedades que se puedan gestionar causadas directamente por el trabajo y por lo tanto de responsabilidad del empleador, ¿ya? Ahora, al revés, la figura es más o menos parecida, ¿ya? Y aquí hay un cambio respecto a la figura actual. El trabajador, sus antecedentes van a viajar al sistema de salud laboral para estudiarse, pero el trabajador se queda esperando la atención en el sistema de salud común, ¿ya? Pero también puede decidir no pasar, ¿ya? Ahora, acá les vamos a mostrar un ejemplo. Cristóbal, ¿quieres mostrar acá, por favor? Perdón. Sí. Lo que queremos graficar acá es que nosotros valoramos muchísimo que exista continuidad de tratamiento a los trabajadores, que no tengan que estar yendo de un lugar a otro, digamos, pero esto requiere que se protocolicen los aranceles de las enfermedades profesionales más comunes, que como bien explicó Héctor Jaramillo, son de naturaleza musculoesquelética o de salud mental. Yo les traigo aquí el ejemplo de un senador que está actualmente en ejercicio, que hace un par de años atrás sufrió un accidente en la Costanera Norte. Su auto volcó porque había pulpa de durazno en la carretera aparentemente. Eso es materia de un juicio, por lo tanto no me voy a pronunciar respecto a las causas del accidente.
Pero ahí tienen ustedes, que lamentablemente no se aprecia con tanta claridad, pero exactamente. El senador estuvo internado una noche en una clínica privada de Santiago y estuvo 12 días internado con nosotros en el Hospital del Trabajador. Fue intervenido quirúrgicamente una vez en la clínica privada, 2 veces en el Hospital del Trabajador. El costo del tratamiento del senador en la clínica privada fue de 23 millones de pesos. De precio para la H, que lo pagó la factura, 23 millones de pesos. El costo de la H de los 12 días de tratamiento versus un día de tratamiento fue de 17 millones de pesos, es decir, menos de la mitad. Si uno hace el análisis línea a línea, puede ver, perdón, por ejemplo, que en la siguiente página está en la anterior entonces, perdón, en los exámenes de imágenes, por poner un ejemplo, en la tercera línea, el prestador externo cobró 5 millones de pesos. Yo me reuní con el gerente del Hospital del Trabajador a revisar este caso línea a línea y le pregunté si todos esos exámenes eran necesarios. Y me dijo, sí, está bien que le hayan hecho todos esos escáneres al senador porque se dio vuelta, fue un accidente muy violento, se pudo haber fracturado el cráneo, pudo haber tenido diversas fracturas. Ante lo cual yo le dije, bueno, ¿y cuánto salen todos esos exámenes que allá costaron con el resonador de esa clínica 5 millones de pesos? En el Hospital del Trabajador habrían costado 670 mil pesos. Estamos hablando de una diferencia de 10 veces. Ante eso, yo sorprendido dije, bueno, debe ser que el resonador de ellos es mucho mejor que el nuestro. Por el contrario, me dijo, el nuestro es nuevo, porque nosotros acabamos de remodelar el Hospital del Trabajador, es mejor que el de ellos. Entonces yo le dije, estamos perdiendo plata con los 670 mil pesos. No, me dijo, marginamos un 8%. Entonces, ¿es ese el nivel que tenemos hoy día de las diferencias? Y ese es el nivel de eficiencia que han alcanzado las mutualidades para tratar a sus pacientes. Y lo que estamos tratando de decir nosotros aquí es, fantástico la continuidad de tratamiento. El Ejecutivo sabe perfectamente esto, porque se lo hemos dicho varias veces, y no lo incluyó en el proyecto. No lo entendemos por qué. Porque las mutualidades no tendrían por qué pagar el día de mañana a un psiquiatra a 150 mil pesos la hora, o un psicólogo a 90 mil pesos la hora, si tienen psiquiatras y psicólogos que pueden tratar a ese mismo paciente de una manera mucho más eficiente y menos costosa. Entonces, con esto se estaría traspasando una ineficiencia hoy día del costo de la salud a un seguro social, solidario, 100% de cargo del empleador, totalmente gratuito para los trabajadores, que sería bastante difícil de soportar. Yo no sé si la comisión sabe, pero el seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, por ejemplo, trata a gente que quedó inválida a raíz de un accidente del cuello hacia abajo y le da todas las prestaciones médicas hasta el final de sus días, digamos hasta su muerte, cuesta varios millones de pesos por paciente y se lo entrega totalmente gratis a ese trabajador. Tiene alrededor de 600 pacientes en esa condición. Eso es lo que logra este seguro. Entonces, lo que nosotros pedimos en el fondo es que cuidemos este seguro y que no le carguemos costos que sencillamente no corresponden. Gracias, Cristóbal. Para continuar con la presentación, en respecto al rol de suceso, lo que nosotros vemos en esta figura que fue utilizada por la presentación de la superintendencia, nosotros vemos que respecto a la gobernanza y el rol de la suceso y este Consejo Tripartito de Calificación, en las funciones que están descritas en el proyecto no hay ninguna función que señale que este Consejo va a administrar las comisiones. Por el contrario, lo que se establece en el proyecto es que la suceso va a crear un departamento de coordinación de comisiones, contratará y pagará a los integrantes de las comisiones, administrará esta operación de las comisiones, le dará soporte tecnológico, le tiene que dar el soporte administrativo y además va a evaluar a los integrantes de las comisiones. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que en realidad este es un nuevo departamento de la Superintendencia de Seguridad Social donde se transforma de juez que evalúa las calificaciones hoy día y son en instancia de apelación, aparte del proceso. Y la primera pregunta que tenemos ahí, ¿quién va a fiscalizar a la suceso en ese rol? Porque hoy día se tendría que fiscalizar a sí mismo. En segundo lugar, como les mencioné, nosotros vemos que el modelo de diseño de revisar todos los casos que sean no laborales, sin ningún criterio de estratificación o de screening para estos casos, es un modelo que ya existe en las COMPIN. Y ustedes han visto el resultado en todos estos años acumulados de eficiencia, donde si le pides a los operadores que evalúen todo de nuevo lo que acaba de ser revisado, nosotros vemos que ese sistema no tiene soporte.
Y por último, que es lo que consideramos más complejo, este nuevo rol de la suceso de pasar de juez aparte, nos parece que no hay en el proyecto una definición de cómo se va a abordar y quién se va a encargar de definir. Por el contrario, sí también aparece en el proyecto una serie de definiciones que nos parece que son muy complejas, y por eso le pido a Cristóbal que desde la perspectiva más legal también haga unas observaciones. Por su intermedio, presidente. Lo que estamos tratando de graficar en esta lámina, presidente, es que pasamos de un sistema mixto, en que en primera instancia resuelven corporaciones privadas sin fines de lucro, a un sistema íntegramente controlado por el Estado y, lo que es peor, por una sola persona, cuando toda la tendencia actual es entregar más poder a organismos colegiados, donde esa persona no solamente designa, contrata y paga con dinero o con presupuestos solicitados a las mutualidades de empleadores a todos los integrantes de las dos primeras comisiones, sino que además los supervigila. En la exposición del Ejecutivo se dijo que estas comisiones iban a ser técnicamente desconcentradas. No existe en nuestra legislación el término técnicamente desconcentrado. Existe la funcionalidad, la desconcentración funcional y la territorial. No existe la desconcentración técnica. Si a lo mejor el Ejecutivo quiso decir con eso que iban a ser independientes, yo creo que es muy difícil que si yo contrato a una persona, la designo, le pago y además la supervigilo, esa persona sea independiente de mí, ¿o no? Creo que es prácticamente una quimera que esa persona sea independiente. Entonces, vamos a pasar a un sistema mucho más ineficiente, donde se desatiende el mandato constitucional cada vez que un organismo privado administra un sistema de seguridad social, como es este caso, que lo administra un organismo público, lo administran las mutualidades privadas, porque también existe una mutualidad pública que es el ISL, para que no lo olvidemos, y el mandato constitucional, en ese caso, para el Ejecutivo no es coadministrar, no es ser el que decide todo, es velar porque las prestaciones de seguridad social efectivamente se entreguen en tiempo y en forma y fiscalizar el adecuado acceso a esas prestaciones de seguridad social. Ese es el mandato constitucional, no coadministrar y dirigir todo el sistema concentrando aún más poder del que ya tiene. Eso. Presidente, por su intermedio, para continuar la presentación, una de las cosas que están más en el fondo de este proyecto es cuál es el comportamiento de las enfermedades profesionales, qué es lo que se debe esperar de las enfermedades profesionales. Y para ilustrar eso, acá tenemos la serie acumulada de todos los casos de denuncias de enfermedades profesionales que han habido del año 2012 al 2023, que están disponibles. Y ustedes ven que desde la fecha de la circular, que fue el 2016, el año 2015 teníamos, el año inmediatamente anterior, 36.000 casos de denuncias de enfermedades profesionales al año. Fíjense que en el 2023 tenemos 67.000, casi el doble. O sea, lo que tenemos hoy día es que nuestro sistema ha permitido incorporar casi el doble de denuncias, y todas esas denuncias pasan al proceso de calificación que hoy día está arreglado, instancia que fue instruida en esta circular y que fue la primera circular luego de 33 años sin circulares de calificación, porque las únicas que habían previamente, y esto es importante, estaban asociadas a problemas pulmonares auditivos, que eran los problemas de la época, los años 70, 80, cuando partió esta ley. De esas denuncias, acá está el número de casos calificados y la tasa de calificación, y ustedes pueden ver que descontando lo que ocurrió en la pandemia, donde ocurrió una disminución importante por otras razones, vemos que de 5.000 casos que se reconocían o 6.000 casos que se reconocían en el 2015, el año pasado, solamente considerando las mutualidades y sin el ISL, se reconocieron más, como 9.500 casos, ¿ya? Por lo tanto, este sistema lo que ha hecho es incorporar nuevos casos y ha reconocido nuevas enfermedades profesionales, y asimismo ha aumentado la tasa de calificación, ¿ya? Si hacemos un zoom y vemos qué ha pasado del 2019 al 2023, y estos son los datos que están disponibles en el observatorio de la Superintendencia de Seguridad Social, vemos que, como les mencionaba antes, también las denuncias de enfermedades profesionales han aumentado en salud mental especialmente, en musculoesquelético es bastante estable en el tiempo, acá están las denuncias mes a mes, ¿ya? Y si ustedes se fijan, las otras denuncias, los problemas respiratorios y las patologías dermatológicas y auditivas se han mantenido bastante estables. Y eso tiene que ver con la naturaleza de esas propias enfermedades. Esas enfermedades son las enfermedades profesionales clásicas, que tienen esta circular de hace más de 30 años que establece cómo se califican, con exámenes como audiometría, radiografía, donde es bastante fácil establecer la causalidad directa. En el caso de la enfermedad de musculoesquelética y salud mental presentan un desafío, y para eso la superintendencia instruyó esta circular de calificación
Y solamente respecto al problema musculoesquelético, esto también es un problema que no es estático en el tiempo. Se han instruido alrededor de 7 a 8 circulares adicionales de calificación y de evaluaciones de puestos de trabajo solamente respecto a los problemas musculoesqueléticos. Por lo tanto, no es algo que está fijo, a diferencia de la circular de calificación de auditivo, que lleva 50 años con la misma circular. Acá se han ido haciendo se han hecho modificaciones prácticamente anualmente, ¿ya? Y eso es uno de los problemas que también incide en esta variabilidad en la calificación, ¿ya? Cuando vemos de todas esas denuncias, ¿cuáles son las que se aceptan? Si ustedes se fijan, hay enfermedades que hoy día se aceptan más del 50-60% de casos de las denuncias. Y esos son los problemas auditivos que están ahí en puntito negro y amarillo, son las dermatológicas y audiológicas, porque en general son patologías que son sencillas de diagnosticar, tienen historias ocupacionales bien conocidas, ¿ya? Y eso mismo pasa con la respiratoria. Hay una oscilación de la respiratoria que se recupera ahora, que tiene que ver básicamente con la distorsión del COVID, y por eso ese número es un poco confuso, pero en general son altos niveles de aceptación, más del 50% de los casos. En músculo esquelético y salud mental los niveles de aceptación están ahí, en salud mental alrededor del 20% y en músculo esquelético del 10%. Entonces, ¿qué es lo que primero queremos ilustrar? Que la enfermedad profesional no es lo mismo cualquier enfermedad profesional, ¿ya? Depende de la naturaleza de la enfermedad profesional, en el caso chileno, la chance de calificación como de origen laboral. Y eso tiene que ver con las características de la enfermedad, qué tan sólido y establecido están los criterios para definir el origen laboral. En el caso de lo que ha planteado la superintendencia es que ellos hicieron una muestra de 400 casos el año 2023 en el segundo semestre, y en base a esa muestra, ya estos son datos, todos los datos de casos calificados y todos los datos de denuncias hechas en el país. En base a esa muestra, lo que establece es que por los criterios de sus fiscalizadores, y solamente, repito, respecto a músculo esquelético y sobre 400 casos, los fiscalizadores consideran que hay más casos. Ese es el supuesto sobre el cual se está basando el que hay más casos, ¿ya? Cuando uno apela al suceso, y lo mostramos también acá, por el otro lado, las instancias de revisión de los casos que son apelados ratifican 85% de las veces las decisiones de la mutualidad respecto a calificación. Entonces, no cuadra que por un lado digamos que hay más casos y por otro lado ratifiquemos los mismos que se han calificado. Ambos datos son de la Superintendencia de Seguridad Social, no son datos nuestros, son datos oficiales. Una de las preguntas que también se hicieron en las sesiones anteriores fue respecto a ¿influye la composición de las empresas o el tipo de empresa que esté en el organismo administrador? Acá están ustedes viéndolas en el año 2023, todas las enfermedades profesionales, y ustedes ven según actividad económica. Y fíjense que lo que destaca acá es servicios. De todas las enfermedades que les mostré en el 2023, la principal actividad económica que denuncia es servicios. Y todo el resto de las actividades económicas, industrias, comercio, etc. Por lo tanto, la composición, la estructura de las empresas y el tipo de empresa que están en cargo administrador también define cuál es el tipo de enfermedades profesionales que llegan a consultar a los organismos administradores. Por lo tanto, este es un problema que en general tiene más elementos técnicos de los que se han mencionado. Nosotros no compartimos esta visión de que en base a una extrapolación de una muestra de 400 casos asumamos que deben haber 30% de casos, como ha sido señalado. Nosotros no tenemos datos para eso. Los datos que tenemos acá son del universo y de todos los casos, y lo que vemos es que este problema depende del tipo de enfermedad, depende de la antigüedad o de si es clásica o no la enfermedad o son riesgos emergentes, depende de si esta enfermedad se encuentra claramente establecida, y también depende del tipo de actividad económica, entre otros factores. Si ustedes se fijan también en los cuadros que les mostré de enfermedades profesionales, dermatológicas, incluso dependen de la época del año. Por lo tanto, cualquier medida arbitraria de establecer una cuota de calificación o un porcentaje de calificación desconoce lo que ocurre realmente con las enfermedades profesionales, que son una patología que está determinada cuando son profesionales por la exposición al trabajo a factores de riesgo. Eso es lo que sabemos y eso es lo que se maneja en el mundo respecto a estas enfermedades, y por eso, tal como he señalado, en el mundo los modelos de enfermedades profesionales son restrictivos y no son amplios, ¿ya? Y acá Paulina quería, por su intermedio, presidente, comentar también. Hola, muy buenas tardes, por su intermedio, presidente.
voy a agregar un punto. La semana anterior, respecto de las modificaciones que hay de las evaluaciones de puesto de trabajo, llegó una nueva circular que está en consulta respecto de las patologías musculoesqueléticas para los trabajadores manipuladores de alimentos y de educación parvularia. Entonces, como ven, es un proceso, lo que nosotros decimos, nosotros hemos estado todo el tiempo, ¿cierto?, adaptando los procesos que nos han solicitado, los instrumentos para poder hacer las evaluaciones lo más objetivas que realmente se pueda. Ya nosotros, nuestro trabajo no es eliminar enfermos de forma administrativa, para nada. Ya, para nada, al contrario, nosotros queremos efectivamente poder identificar los problemas para poder hacer las intervenciones en las empresas que corresponda. En ese sentido, y voy a acá dar el caso de IST, porque se habló, ¿cierto? Se preguntó por qué el IST tenía un 7% de calificación, ¿cierto?, de denuncia, porque era más bajo. ¿Ya? Bueno, acá hay dos fenómenos. Lo primero, es importante esto entenderlo en el tiempo. No es un año, ya un año es una foto, sino que nosotros, si miramos, yo aquí puse en el ejemplo, ¿cierto?, las otras mutualidades, ¿ya? Pero lo importante es que cómo nos fuimos comportando en el tiempo. Partimos todas en distintos niveles, ¿cierto? Y nosotros, efectivamente, ocurrieron dos fenómenos del 2016 hasta el 2023. Uno es que nosotros tenemos modelos de intervención en las empresas. ¿Ya? Cuando se detecta un caso centinela en una empresa, nosotros intervenimos. Ahí les puse los ejemplos, tal vez no se alcanzan a ver, pero, por ejemplo, cuando es musculoesquelético, que son las dos principales categorías de enfermedades, ¿cierto?, las musculoesqueléticas y las mentales, en las musculoesqueléticas nosotros intervenimos con ergónomos y con kinesiólogos y modificamos los puestos de trabajo. Eso es un trabajo que se hace arduamente. Nosotros tenemos más prevencionistas, y esos son datos que están públicos, no es dato nuestro, ¿cierto?, más prevencionistas que la competencia. Tenemos también mayor inversión por empresa, ¿cierto?, que otro organismo, por la estructura que nosotros tenemos de trabajo. ¿Okay? Y lo otro que ocurrió después es que efectivamente vino el efecto pandemia, que eso, para efectos nuestros, nos comportamos un poco más lento en la recuperación de la masa laboral de nuestras mismas empresas. ¿Okay? Por tanto, el mirar hay que mirarlo, ¿ya?, de forma de lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que ha ido ocurriendo con el tiempo? Se han aumentado efectivamente las enfermedades mentales y la musculoesquelética van a ir disminuyendo porque cuando se hace intervención en un puesto de trabajo, en una organización, ¿ya?, esas medidas quedan. En las mentales es un poco más complejo, son temas técnicos, ¿ya?, que obviamente lo manejan los equipos psicológicos, los equipos psiquiátricos, de cómo son las relaciones en las organizaciones, que basta que cambie un líder a lo mejor, voy a dar un ejemplo, ¿cierto?, para que pueda variar las relaciones completas, a diferencia de la musculoesquelética, que es un tema mucho más técnico, más industrial. ¿Okay? Entonces, también, en el fondo, es importante, nosotros seguimos los protocolos al 100% de lo que indica la superintendencia. En las fiscalizaciones que nos ha hecho, podemos seguir. ¿Ya? Nosotros hicimos 2 Zoom, porque nos preocupó efectivamente el tema, y lo compartimos acá en el equipo de trabajo, respecto tanto de las reclamaciones como de las fiscalizaciones que la superintendencia hizo respecto a los casos musculoesqueléticos con nosotros. Bueno, respecto a las reclamaciones, nosotros estamos absolutamente dentro de la industria. Si ustedes miran, son datos públicos, no son datos nuestros, son datos de la Suceso. Nosotros tenemos una reclamación en el estándar, ¿ya? En el fondo estamos juntos, entre comillas, con la Asociación Chilena de Seguridad en cuanto a las reclamaciones de parte de los trabajadores. No es que los trabajadores reclaman más. Las reclamaciones que mayor se dan son las mentales, obvio, las de origen mental, porque son un poco más complejas, a lo mejor, ¿cierto?, de determinar cuánto me afecta o no me afecta. Pero respecto de las reversas, además que la superintendencia, los números ahí no se ven mucho, ¿cierto?, es más pequeño, pero a nivel de las patologías musculoesqueléticas, la reversa es de un 7%. Es decir, de cada 100 casos, solo 7 la superintendencia ha revertido en nuestro caso. De las musculoesqueléticas, de las mentales, un 20%. Y esto probablemente va a ir en aumento por el tema de la ley Carín. Es decir, recordemos que el efecto de la ley Carín en agosto ha tenido un cambio, ¿ya?, en que también han aumentado las denuncias al respecto. Y en específico, hubo una fiscalización respecto a 10 patologías musculoesqueléticas, ¿ya?, que las analizaron y que determinaron que podrían haber sido laborales. ¿Ya? Nosotros le pedimos a un equipo nuestro externo, es decir, independiente de quienes habían calificado, médico, que revisaran los 10 casos. ¿Ya? De la superintendencia, de los 10 casos, dijo 7 de estos debieron haber sido calificados como laborales, según lo que nosotros analizamos. Lo analizamos. Volvimos a revisar, los 10 casos volvieron a ser calificados por este equipo independiente de médicos como no laborales. Y respecto a estos 7, ¿cierto?, hubo 2 casos
de estos 7, que fueron reclamados por los trabajadores en su momento. Y esos 2 casos, la superintendencia estableció que eran de origen común. ¿Ya? Entonces, es importante revisar que los criterios sí tienen efecto. ¿Ya? En el fondo no hay una única versión, y la musculoesquelética, dada incluso la misma EPT, evaluación de puesto de trabajo, que es tan técnica, ¿cierto?, que es muy difícil poder decir que tuvo un efecto si es que la evaluación de puesto de trabajo dijo que el efecto o el riesgo es bajo. Entonces, ese es un tema, y eso es lo que yo quería explicar, que no es que estemos mal calificando, ¿no?, sino que la forma y los focos son distintos. Muchas gracias. Presidente, por su intermedio. Sí, perdón. Presidente, respecto al fortalecimiento de las capacidades de la Superintendencia de Seguridad Social, Cristóbal, que es abogado, va a hacer esta parte de la presentación. Sí, mencionar muy brevemente, señor presidente, por su intermedio, que el Ejecutivo ha expuesto que está solicitando las mismas causales que tiene actualmente para intervenir a las cajas de compensación y asignación familiar. Pues bien, nosotros pensamos que no nos oponemos y por supuesto nos parece de toda lógica que ante causales específicas, graves, serias, por así decirlo, muy bien especificadas en la ley, se pueda intervenir en una mutualidad, como por ejemplo cuando se constata por el regulador, producto del análisis de sus estados financieros, que la mutualidad está en algún momento en riesgo de cumplir con las obligaciones que le mandata la ley, o que sus reservas no están bien constituidas, o que tiene otra índole de problemas financieros que le hacen difícil poder cumplir con sus obligaciones, ¿cierto? Antes de que esa institución caiga, obviamente aparece como de toda lógica designar un interventor. Ahora, considerando que ese interventor, según el proyecto de ley, reemplaza al gerente general y al directorio, que por lo menos en el caso de la H son 9 personas, todas con trayectorias profesionales y académicas muy destacadas, nos parece que los requisitos que estableció la ley para el interventor son sumamente pobres, ¿ya? Creemos que tiene que ser una persona con mayores, digamos, con una trayectoria profesional y con un background mucho más potente que el que está puesto en la ley. Lo que sí me gustaría remarcar, y que no fue mencionado en la exposición del Ejecutivo, es que en la ley de cajas, en el artículo 2, no es necesario avanzar mucho en la ley de cajas, sino que en el artículo 2 ya se establece que el Estado es subsidiariamente responsable de las obligaciones de las cajas, ¿ya? Es decir, si las cajas no pagan, paga el Estado. Eso no sucede en la industria de las mutualidades, donde los responsables son siempre los empleadores. Hay que recordar que este es un seguro 100% financiado por los empleadores, 100% gratuito para los trabajadores. Entonces, creo que esa diferencia entre ambas industrias tiene que estar arriba de la mesa. A nosotros nos extrañó que el Ejecutivo no la haya planteado y no haya mencionado que la responsabilidad del Estado está establecida a nivel legal en el caso de las cajas, cosa que no ocurre en la industria de las mutualidades, por lo que las causales de intervención en las mutualidades no debieran ser las mismas que las cajas, debieran ser más restrictivas, porque el Estado no tiene comprometida su responsabilidad, salvo en su carácter de empleador. Pero eso lo sabe desde el día 1. Y es por eso que muchas instituciones estatales, la inmensa mayoría, partiendo por la inmensa mayoría de las municipalidades, no están afiliadas al Estado, a la mutualidad estatal, y se preocupan de elegir una mutualidad privada que les dé garantías en ese sentido. Por lo demás, todos los estados financieros de las mutualidades son públicos, así que en ese sentido también hay total transparencia, ¿ya? Y quería remarcar el tema de que no existe responsabilidad subsidiaria del Estado en este sistema. Siguiendo con lo jurídico, quiero dejar aquí también testimonio de que en el año 2018, y también atendiendo al fortalecimiento de las atribuciones de la superintendencia, en el año 2018 la Contraloría General de la República ya le representó a la Superintendencia de Seguridad Social que no podía regular una serie de materias que no estaban contenidas en la ley, es decir, no podía infraccionar la reserva de ley. ¿Por qué digo esto, señor presidente? Porque en el último punto de la ley, ya cayéndose de la ley antes del primero transitorio,
la superintendencia solicita que se le entreguen facultades amplias para dictar normas de carácter general en materia de marketing y publicidad. Esto tiene una historia. Hace 3 meses atrás, la superintendencia le prohibió a las mutualidades, sacó un proyecto circular prohibiendo a las mutualidades, entre otras cosas, usar su marca en filiales, ¿ya? Nosotros dijimos, bueno, somos corporaciones de derecho privado, las marcas están protegidas por el derecho de propiedad, usted no tiene atribuciones para expropiarme la marca, esto sería expropiatorio, no puede hacer esto si no tiene atribuciones en la ley. Pues bien, la superintendencia lo puso en el proyecto de ley, no está en el mensaje, ojo, esto no viene en el mensaje, no fue mencionado en la exposición del Ejecutivo tampoco, pese a que estaba en la lámina, para ser justo, pasó muy rápido, pasó colado, por así decirlo, no se mencionó. Y nosotros, digamos, entendemos que es el Congreso el destinado a zanjar esta situación, porque si no está la atribución en materia legal, mal podría hacerlo el regulador. Pues bien, con fecha 23 de diciembre, la Suceso de todas maneras sacó una circular prohibiéndonos usar la marca en nuestras filiales, lo que a todas luces constituye, en nuestra opinión, una transgresión a sus facultades, una extralimitación que no vamos a tener que discutir en la sede correspondiente. Pero a mí eso me dice y me hace reflexionar acerca de qué tan conveniente sea darle más atribuciones a un regulador que sin tenerlas ya las ejerce en la práctica, en los hechos. Gracias, señor presidente. Uno de los últimos puntos que nos quisiéramos... acá nos hemos referido básicamente a todo el efecto que tiene este nuevo modelo de calificación con las características que están descritas en el proyecto. Los datos que hemos utilizado han sido los que están disponibles para todo el público. Y además de eso, uno de los puntos que era importante estimar era cuál es el impacto para las empresas en esto. Le voy a pedir a Nicolás que nos presente ahora. Él él coordinó entre las 3 mutualidades el modelo de cálculo para hacer la estimación de cuánto significa, y para las empresas esto significa en el modelo de cotizaciones que pagan mensualmente por cada trabajador, y que Nicolás nos va a comentar a continuación. Perfecto. Adelante. Sí, buenas tardes. Primero que todo, recordar que la industria se financia a partir de una tasa de cotización de las remuneraciones brutas de los trabajadores, pero que es de cargo 100% de los empleadores. Esa tasa tiene 2 componentes, una tasa base, que hoy día es del 0,9%, y una tasa variable, que es dependiente de la siniestralidad efectiva de las empresas, como cualquier seguro, ¿ya? El cálculo de esa tasa variable está definido en el Decreto Supremo 67, es un decreto que define que cada 2 años se determina una nueva tasa de cotización, se corre en los años impares, ¿ya? Básicamente lo que hicimos acá fue una simulación, considerando que tenemos un 12% más de enfermedades profesionales para llegar al 30%, como se comentaba anteriormente, y además un aumento en los días asociados a esos casos, va a generar al menos duplicar los días perdidos que son considerados como parte de la siniestralidad de las empresas, ¿ya? Si nosotros tomamos el ejercicio que se hizo en el año 2023 y asumimos que en esas proporciones crecen los días asociados a enfermedades profesionales, lo que estimamos es que en la industria se van a generar 30.000 millones de cotizaciones adicionales, 30.436 millones adicionales que van a tener que financiar 2.197 empresas, ¿ya? Pasemos a la siguiente, gracias. Acá tenemos una apertura para entender a qué segmento de empresas también le pegaría mayormente esto. Como sabemos, el 95% de las empresas de este país son pymes, ¿no? Y por lo tanto, aquí separamos en 3 segmentos, entre 0 y 100 trabajadores, entre 100 y 1.000 trabajadores y más de 1.000 trabajadores. El segmento entre 0 y 100 que representa el 70%, o se lleva el 70% de ese efecto, ¿no? Lo que es bastante significativo y es precisamente quien tiene también el mayor crecimiento proporcional en tasa de cotización, y por lo tanto no deja de ser preocupante generar una nueva carga adicional para estas empresas. Gracias. Perdón. ¿Vas a cerrar? No. Ya. Solamente a propósito de la idea matriz de este proyecto, que como hemos dicho trae otras cosas más que la Comisión Calificadora Autónoma, quise traer aquí, porque me gusta hablar sobre la base de datos duros más que de opiniones y de relatos. Creo que los datos son muy importantes de tener a la vista, y
y de ocupar la lógica en estas cosas, pedí todas las resoluciones de la suceso que resolvieron reclamaciones por enfermedad profesional en el mes de noviembre en la H, ¿ya? Son causas que se iniciaron antes de que se presentara este proyecto. Presidente, perdón. Son causas que se iniciaron antes de que se presentara este proyecto. Son aproximadamente 600, son 596 reclamaciones que nos llegaron en el mes de noviembre con fallo desde la suceso. Pues bien, en estos 596 casos, la suceso solo revierte 51, es decir, nos da la razón en el 91% de nuestras calificaciones de enfermedad profesional. De esos 51 casos, solamente fundamenta y nos dicen que fallamos en 6, es decir, en un 1% nos explica del total global y solamente en un 12% por qué aplicamos mal su protocolo. En el resto se asila en una frase formal que dice sencillamente doctores de esta superintendencia analizaron la situación y concluyeron que es laboral, ¿ya? Y además, en promedio, se demoró 76 días, por lo que la estimación de 60 días a la que aludió Héctor Jaramillo también es optimista. O sea, 76 días en revisar lo que hizo la H. La H se demoró 24 en conseguir todos los insumos, hacer el puesto de trabajo, o sea, el informe de puesto de trabajo, todas las entrevistas médicas, psicológicas, clínicas, y después calificar, 24 días. La superintendencia en revisar, 76. Yo no creo que vayan a llegar a 10 días el día de mañana. Lo veo muy difícil. Que es lo que tendrían de plazo ellos en la nueva, es lo que tendría la nueva COPCAL. Por eso lo tendríamos 20. Entonces, lo veo complejo. Solo eso. Esto es dato, lo dejo aquí a disposición del señor presidente para que lo pueda auditar con quien quiera. Muchas gracias. La idea es poder abrir un espacio de intercambio con los parlamentarios. No sé cuánto más o menos le queda para culminar. Con esto nosotros tenemos la presentación de nuestras observaciones al proyecto de calificación en base a los datos que hemos discutido y a los supuestos que hemos explicado en esta presentación. Presidente, voy a omitir, presidente, algunos temas de carácter constitucional que lo podemos conversar en una próxima sesión, justamente para que se pueda producir el diálogo que usted con razón está señalando. Simplemente una cuestión de carácter, si me permite, más bien político. Me pareció escuchar en alguna de las sesiones que un diputado, no me atrevo a identificarlo si fue el diputado Undurraga, en algún momento propuso que atendía las características técnicas del proyecto, pudiera estudiarse la posibilidad de crear una comisión con asesores de los servidores parlamentarios, gente de la suceso, gente del ministerio y de industria, nosotros mismos, en el intento de poder acercar posiciones a este proyecto. Yo quiero ser súper franco, más allá de las buenas intenciones, este es un proyecto que tiene debilidades jurídicas y técnicas a nuestro juicio. Ya ocurrió un hecho positivo, entiendo que ayer, hoy día, que se le cambió la suma urgencia por urgencia simple. La suma urgencia hacía prever una tramitación rapidísima en una cuestión donde obviamente nosotros tenemos consideraciones serias. Eso es más allá de la intención que yo no podría juzgarla negativamente, pero este proyecto no va a salir bien si la tramitación es a partir de urgencias o a mata caballo, no va a salir bien. Hay cuestiones profundas que se trata, como hablábamos al comienzo, de cuidar un sistema, como todo sistema mejorable, pero un sistema que funciona bien, esencialmente bien. Este es el sistema solidario por esencia que existe en Chile, cuidémoslo. Entonces, la voluntad nuestra es aportar, pero sobre la base, ¿no es cierto?, de tener un espacio de conversación. Nosotros no conocimos el proyecto. Se ha dicho mucho acá que en el marco de conversaciones, el titular. Nosotros conocimos el proyecto, ni siquiera una minuta del proyecto, no el texto, 3-4 días antes. Nunca tuvimos la posibilidad de conversar sobre el texto. Un tema eminentemente técnico. Entonces, dejo abierta esa posibilidad que se pudiera discutir. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a abrir un espacio de preguntas y opiniones. Antes de eso, quiero, eso sí, lamentablemente interrumpir el tema en cuestión, porque hay un problema con los dirigentes que estaban acá, que no se les permitió el ingreso, que habitualmente ellos vienen para acá, el presidente de la NEF tampoco puede estar acá, me parece que esto no corresponde. Yo creo que, en definitiva, se está provocando un problema. O sea, en vez de ayudar, creo que se crea un problema adicional. Ellos venían solamente a escuchar, como siempre han venido. Entonces, al impedir el ingreso, creo que esto nos provoca una dificultad. En este momento están reunidos con la
presidenta de la Cámara haciendo un reclamo respecto de esta medida. Por lo tanto, yo sugiero que en adelante, seamos más razonables y permitamos que los dirigentes puedan estar acá observando la discusión. Esto ha sido permanente en todos los proyectos de ley. Siempre hay dirigentes sindicales o de gremio que están sentados escuchando atentamente la discusión. Nunca aquí ha existido ninguna interrupción al debate, menos los parlamentarios. Siempre ha sido respetuoso. Entonces, yo pediría que tuviéramos también esa buena voluntad para poder mantener una tradición de la Comisión de Trabajo. Esta es la Comisión de Trabajo, entonces creo que es normal tener también contar con la presencia de trabajadores, ¿no? Eso. ¿Quién pide diputado la vez? Adelante. Bien. Gracias, presidente. Presidente, primero, la primera pregunta, por su intermedio, saludar al Ejecutivo y a todos los expositores. Muchas gracias por venir por segunda vez o tercera ya. Creo que es un proyecto que es de un debate largo, extenso y muy profundo. Creo que se agradece que el Ejecutivo haya tomado la consideración de bajar un poquito la pata del acelerador para que podamos ir perfeccionando esto. La intención puede ser buena, pero hay que tener cuidado con las intenciones, sobre todo con las de este gobierno. Presidente, para ser bien franco con usted, me gustaría preguntarle al Ejecutivo qué opina de la presentación, porque más allá de lo que opinemos los parlamentarios, me gustaría ver cuál es la posición del Ejecutivo en base a lo que han planteado las dudas, tanto jurídicas, de forma, de fondos, técnicas, etcétera. Eso para el Ejecutivo me gustaría escucharlo después, presidente, y tener el tiempo para que el Ejecutivo se exprese. Presidente, pero para el señor Burgo, por su intermedio, una pregunta bien simple, pero que tiene que ver con la libertad, ¿ya? ¿Qué opina con respecto a las facultades que el proyecto otorga a la suceso para entrometerse en el sistema de contratación, gasto en publicidad y un buen uso de los recursos de las mutuales, si no considera que esa facultad lesiona la libertad empresarial y la autonomía de los cuerpos intermedios garantizados en la Constitución? Presidente, me gustaría saber qué opina el señor Burgo por su intermedio con respecto a esta pregunta y que el Ejecutivo se pronuncie en respecto a la presentación. Muchas gracias. Bien, gracias, diputado. Diputado Héctor Ulloa. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar al subsecretario, a los miembros de la comisión, a los representantes de las mutuales. A propósito de lo que dice por su intermedio el diputado Lavé, es una muy buena pregunta o interrogante que hace. Pero quiero, a propósito de lo que señala, quiero decir que estamos hablando aquí de la gestión en lo público, o la gestión pública, que es provista por agentes privados. No por eso, por tratarse de agentes privados, dentro de una gestión que se le puede llamar, que es pública, estamos impedidos de regular, velar, mejorar, etcétera. Pero es un debate que escapa obviamente a esto, pero es interesante desde el punto de vista desde lo conceptual. Función pública o gestión pública desde el agente privado. Da para mucho, yo sé. Pero ahora, volviendo al tema, presidente, yo lo he dicho con toda desde el primer momento, partiendo de la base que es un sistema mejorable, pero la gran pregunta que yo hago, porque esto ratifica también lo que había dicho el Ejecutivo. Tenemos un problema en Chile, o en este sistema, cuando el 85% de los casos que van a la superintendencia, es decir, que van al organismo regulador, ratifican lo obrado por el regulado. Esa es mi pregunta. ¿Tenemos un problema donde el 85% es ratificado y donde solamente un 15% no lo es? Es por eso que yo hablé de la escopeta para cazar la hormiga. Eso no significa, creo yo, que no sea un sistema mejorable, perfectible, pero da para crear una estructura nueva de control. Yo en lo personal a mí me parece que no, pero insisto, no significa que no haya que hacerle adecuaciones, tal como sí de alguna manera ha formulado el Ejecutivo desde el punto de vista del compra huevos, por ejemplo. A mí me parece que es muy importante que ese deambular permanente que tienen los trabajadores de alguna manera se termine y pueda consagrarse aquí a través de esta legislación. En segundo lugar, también me preocupa que todos los datos que tenemos, y esa es la pregunta que yo hago, todos los datos que tenemos dicen relación con el número de reclamos, pero no sé si le hemos preguntado qué número de personas quedan sin reclamar.
también es un tema importante porque siempre me llama la atención, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad social en general, no solamente de esta ley, sino el reclamo que en general todos hacen a la superintendencia. Siempre el ciudadano tiene muy poca herramienta o muy poca orientación o asesoría para formular su reclamo y anda deambulando de un servicio a otro. Entonces quiero saber también qué margen de trabajadores no han reclamado, porque los datos que hemos tenido siempre forman parte desde el reclamo en adelante. Y en tercer lugar, aprovechando la que están las mutuales aquí y la sinceridad, y que ojalá siga dándose en este ámbito la sinceridad, a mí lo que me preocupa es aquí el mensaje discurre sobre la base que ojalá tengamos que acercarnos al porcentaje que señala el ISL. Yo parto de la base, no voy a discutir que el ISL hace lo correcto, pero démosle la razón al Ejecutivo y que el ISL tiene un porcentaje adecuado, comillas, adecuado para alcanzar esa meta, que es un ideal alcanzar esa meta. Lo que me preocupa, insisto, ya lo señalé en sesiones anteriores, es la distancia que existe entre las 3 mutuales privadas que están sentadas hoy día acá. Me preocupa más esa distancia que la distancia en promedio que tienen con el ISL. Eso es lo que me preocupa y quiero preguntarle derechamente a cada uno de los representantes si pueden ser objetivos, sinceros, dónde está la diferencia entre que en la H se acepte el 91%, se ratifica el 91%, y en la mutual se ratifique en un 80% y en el IST a lo mejor en un 70%. Partiendo de la base que estamos hablando de diferencias en el músculo esquelético o la salud mental, que son prácticamente similares en recuerdo a los reclamos. Pero esa diferencia me preocupa en la interna de las mutuales privadas. Y ahí quiero señalar o preguntar derechamente qué está pasando en los privados. Respecto a ese tema, si nos pueden ser muy sinceros, muy objetivos, porque esa diferencia me preocupa más, insisto, que el diagnóstico del Ejecutivo, que tiende a través de este proyecto de acercarnos al promedio del ISL. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. El diputado Undurraga, luego la diputada Sandón. Diputado Undurraga. Muchas gracias, presidente. Saludos a los invitados, al Ejecutivo, a la Asociación de Mutuales, a cada uno de los gerentes de las distintas mutuales, gerentes y gerentes de las distintas mutuales acá. Yo creo que hay una pregunta que me da la impresión de que no responde la Asociación de Mutuales ni ninguna en las exposiciones. La pregunta es si existe o no existe el problema. Porque no me queda claro si la aproximación de las mutuales es que la respuesta que plantea el Ejecutivo es una mala respuesta a un problema que existe, o es una mala respuesta porque el problema no existe. Claramente me quedó claro que ellos consideran que es una mala respuesta. No, sí me queda claro que de la exposición que consideran que es una mala respuesta, pero creo que eso ayuda a dilucidar el objetivo de la política pública, el objetivo de la legislación, porque yo creo que existe. Me da la impresión de que operativamente existe, pero si no existe operativamente, al menos existe desde el punto de vista de la legitimidad. Entonces, creo que hay que enfrentarlo. Y creo que eso no se responde, ¿no? Creo que eso no se responde. Entonces, me gustaría conocer la opinión de las mutuales, la Asociación de Mutuales respecto a ese punto en particular. Eso respecto al problema de la calificación. También desde ya, presidente, yo creo que hay gente que ha trabajado en propuesta de calificación alternativa a la que presenta el Ejecutivo. Entonces yo creo que a lo mejor deberíamos invitarlos también acá. Propuestas más simples. Hay un estudio de la Universidad Católica, un señor Singer y un señor Olivares, que yo creo que pueden... que además es financiado por una de las mutuales, digamos, que pueden ser invitados para exponer sobre esto en particular. Eso respecto al tema de la calificación, que es el primer elemento. Ahora, respecto al tema de la regulación, yo no comparto para nada el argumento de equiparar, o sea, de negarse a equiparar las cajas con las mutuales por el argumento jurídico que en una se es solidariamente responsable y en la otra no. Porque este problema no es jurídico. Si quiebra una de las mutuales, no van a financiarlo los empleadores, lo va a financiar el Estado de todas maneras. Un problema práctico, ¿no? Si quiebra una de las mutuales y no es absorbida por la otra mutual o por una de las otras dos mutuales.
Por lo tanto, el Estado finalmente va a tener que pagar aquello, ¿no? Y por lo tanto, si el Estado va a tener que pagar aquello, me parece razonable que haya un nivel de regulación. No sé si exacto el de las cajas, y probablemente haya que revisar las causales, eso se puede revisar más en detalle, pero oponerse a que haya un mayor nivel de regulación o de intervención, porque en las mutuales se dice que es solidariamente, en las cajas de compensación se dice que es solidariamente responsable, y en las otras no. Sí, el Estado respecto a las cajas, sí, me confundí al decirlo, pero es lo que estoy diciendo, ¿no? El Estado respecto a las cajas versus el Estado no lo es respecto a las mutuales, me parece que es engañarse cómo funciona la realidad. Esto es como cuando el sistema bancario falla. Si el sistema bancario falla, es cierto que el Estado no es responsable, pero tiene que salir al salvataje, de lo contrario el sistema completo colapsa, ¿no? Si aquí colapsa una de las mutuales, el Estado tiene que salir a respaldarlo, de lo contrario colapsa el sistema. Por lo tanto, es bueno que haya una regulación en esa línea. Tercera consideración, una consideración más política. Si el Ejecutivo quiere que este proyecto salga en su periodo, tiene que llegar a un acuerdo en la Cámara. No nos puede pasar que se aprueba por un voto, se aprueba con diferencias insalvables, después se tranca en el Senado, ¿no? Si realmente queremos que haya una tramitación relativamente rápida en el Senado y salga durante el periodo de gobierno actual, el acuerdo tiene que ser en la Cámara, y eso requiere no solo aprobarlo al justo, sino que aprobarlo con participación importante de los partidos de derecha, y eso requiere abrir un diálogo. Yo planteaba una fórmula, pero puede ser otra, ¿no? Yo planteaba una fórmula la vez anterior, puede ser cualquier otra. Si el Ejecutivo quiere ganarse un triunfo, intentarlo por un voto, puede intentarlo, pero eso es simplemente que después el proyecto se duerma para siempre o por mucho tiempo en el Senado. Así que si hay voluntad de legislar, invitaría al Ejecutivo a abrirse un poco a considerar otras opciones, porque yo comparto lo que ha dicho el diputado Ulloa, que aquí hay un problema, pero la solución es sobredimensionada para el problema. Entonces, y eso la verdad que probablemente no tenga los apoyos, ni siquiera para ser aprobado acá en la Cámara. Eso, presidente. Gracias, diputado Undurraga. Diputada Jimena Sondón. Gracias, presidente. Bueno, yo participé arte la vez pasada y claramente en la exposición que se hicieron, las distintas exposiciones, se nota que estuvieron pendientes porque respondieron a muchas de las dudas que nosotros teníamos. Todos tenemos la misma duda, o sea, el problema es un 15%, ¿por qué este proyecto tan grande que en el fondo cambia como la industria completa? Y es lo que todavía nosotros no nos convencemos mucho, ¿no? Quisiera preguntarle a las mutuales sobre un tema que no se conversó, si se elimina la multicausalidad. ¿Cuál sería el efecto? Porque el proyecto lo dice, entonces eso no sea, ¿cuál sería un efecto concreto si efectivamente eso llega a ser realidad? Y por otro lado me gustaría preguntarle al Ejecutivo, ¿por qué, si todos los proyectos que nosotros hemos visto acá, siempre parte la ministra diciendo esto es tripartito? Entonces conversó aquí, allá y acullá, que no dejan de conversar con nadie. ¿Por qué en este proyecto no se conversó con los actores principales a los cuales van a sufrir los cambios? Porque son las típicas cosas que uno dice, pero ¿por qué no? Porque este proyecto podría haber venido mucho más avanzado si hubiera partido de una conversación con las personas que van a ser los afectados en general del día a día de esto. Y eso también nos parece un poco curioso. Y esto ya tal vez a la superintendenta, ¿no?, que está ahí online, que ya está un poco fuera, pero también hace relación con esta cosa de intervenir y que están en su razón también este cuento de la marca. ¿Por qué? Porque esto me parece también extraño, esto de no permitir el uso de la marca en las filiales tampoco. Yo sé que no es una cosa del proyecto, pero sí atañe, o sea, es como una intencionalidad que hay en la relación con las mutuales. Y efectivamente yo quiero dar mi experiencia personal. Me operé en el Hospital del Trabajador hace unos años de la columna y efectivamente que la diferencia que existía económicamente no era, o sea, era un mundo. O sea, la misma placa que a mí me pusieron en la columna, en ese minuto valía como 15 millones de pesos, solo la placa. Y a mí completo todo, con los días de hospitalización, con la placa, con los penes, con todo el cuento, o sea, 11 sin pasar por ISAPRE, porque gracias a Dios tengo ISAPRE, pero en el fondo era increíble la diferencia de precio. Y para un servicio atómico como es que da el Hospital del Trabajador en esta materia. Entonces también tenemos que tomar eso, es re importante esta
asimetría o no asimetría que existe en el tema de los precios cuando uno va a un servicio o al otro. La verdad que son unas cosas bien impresionantes las diferencias, yo lo viví en personal. Pero nosotros vamos a seguir conversando, presidente, al menos desde la bancada de Renovación Nacional, con el gobierno, justamente para también dilucidar, vamos a pedirle reuniones, pero estamos absolutamente dispuestos si es que se hace una mesa de trabajo. Nos parece que es interesante, pero tenemos que de verdad convencernos que efectivamente el problema es tal para seguir avanzando en un proyecto que es tan invasivo, digamos, a un sistema, porque esto es un sistema que ha funcionado bastante bien con el tiempo y es cosa de ver cómo, incluso como se dijo acá, los municipios muchas veces recurren a las mutuales privadas más que a la pública. Y quiero agradecer que en general se ha respondido casi todas las preguntas que hicimos en las sesiones anteriores. O sea, claramente ustedes están muy atentos a esto por razones obvias, pero a nosotros también nos sirve mucho la opinión que tiene usted y sobre todo cuando está en base a datos empíricos como lo que nos acaban de mostrar de los casos, de los casi 600 casos donde el 90 y tantos % fueron acreditados o concordaron con el suceso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sandón. Diputado Andrés Giordano. Sí, gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, agradecer a los invitados una nueva jornada de exposición. Han puesto algunos elementos sobre la mesa que creo que nutren bastante el debate y hacen que también se vaya ampliando, ¿no? Que de alguna manera la conversación, creo, de una u otra manera, comienza a exceder en algunos casos los límites de lo que incluso está proponiendo el proyecto, si esta es la solución, si el problema está o no está. También uno va entrando, como decía por su intermedio presidente, la diputada Sandón, a conversar sobre un sistema. Y evidentemente hay argumentos que a uno podrían hacerle sentido y que se ha planteado incluso a propósito de algunas intervenciones que dicen relación con que hay comparaciones que no pueden realizarse. Por ejemplo, no se puede poner en el mismo saco a empresas que a las mutuales, en el sentido de que son, al menos lo que se ha argumentado acá permanentemente y definido así por ley, que son entidades sin fines de lucro, que los excedentes se reinvierten, etc. Y evidentemente los datos, por ejemplo, que por su intermedio presidente pone don Cristóbal sobre la mesa respecto de los diferenciales, que lo corrobora también la diputada Sandón, entre la salud privada, que claramente es alarmante, ¿no? Como poder corroborar lo que a todas luces se traduce en un tremendo abuso hacia básicamente los usuarios de la salud privada. Claro, hacen sentido en la medida que uno entiende ese paraguas de conceptos, ¿no? Yo creo que lo de corporaciones sin fines de lucro, las entidades sin fines de lucro es fundamental para este debate. Sin embargo, me quedan algunas dudas y quiero, por eso, como ya empezamos a conversar también sobre el sistema, sobre las marcas y sobre otras cosas, hacer unas preguntas respecto también de información que hay en Internet que excede el sentido del proyecto de ley. No me voy a referir en particular a la calificación de enfermedades profesionales, pero que ponen el acento también en dimensionar si el sistema efectivamente puede tener un problema o un conflicto de interés, que yo creo que también es parte de lo central de lo que se está discutiendo. Entonces, yo me imagino, don Cristóbal, usted debe conocer este artículo de CIPER, lo estaba leyendo mientras conversábamos, titulado El imperio de negocios que la H creó con las cotizaciones de los trabajadores. Entonces quiero consultar al respecto, porque algunas de las aseveraciones que se hacen es que efectivamente, entonces, una institución sin fines de lucro tiene, dice en el artículo, más de 100 filiales de empresas y sociedades relacionadas, algunas de ellas en el mundo inmobiliario, otras en el mundo de la salud privada, en las que tiene inversiones o participación, ¿no? Y menciona otros datos que son importantes, como por ejemplo que yo no doy por cierto lo que sale acá, lo estoy planteando precisamente para que efectivamente pueda haber una respuesta, y le voy a dar la oportunidad también de poder contestarla, porque creo que es muy importante para el debate. En algún momento señala que se invirtieron cerca de, aquí lo tenía el dato, 6.000... ¿dónde está? Más de 6.000 millones en marketing y publicidad de la marca en determinados momentos, excediendo, por ejemplo, lo que se gastó en el mismo periodo en insumos médicos. Entonces, yo quiero entender cómo eso conversa con esta idea de que son entidades sin fines de lucro, ¿no? Este tipo de gastos que uno los podría entender en empresas, pero me parece, sí. Por eso lo planteo, porque digamos, ustedes han hecho incluso un relato histórico del rol que han cumplido las mutuales desde los 60 en adelante. Entonces,
me interesa mucho entender si no son empresas, ¿no? ¿Cómo se entienden este tipo de relaciones comerciales, de marketing, etcétera? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Para ayudar entonces para poder avanzar, le pido al subsecretario, colega, por favor, para que pueda hacer algunos comentarios respecto a las preguntas que se han formulado y luego le damos la pregunta a la responsable. No lo vi, diputado. Diputado Leal, adelante, por favor. A ver. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados. Yo quería, presidente, plantear la idea que esbozó el diputado está concentrado, Undurraga, y pedir al Ejecutivo hacer una petición, subsecretario, bien concreta. Como se ha dicho acá, puede que exista algún problema, pero ese problema lo vamos a resolver con esta respuesta de esta envergadura, o hay posibilidad que demos una solución acotada y cómo resolvemos si el problema existe. Nosotros, al menos aquí, creo que con Cristian de la bancada de la UDI, nosotros estamos disponibles si hay un problema para resolverlo. O sea, acá estamos para eso, para resolver el problema legislativamente. Pero me da la impresión, presidente, que como pasaba en muchas otras reformas, en la de pensiones, siempre este ánimo refundacional, de cambiar todo, y al final el maximalismo nos lleva a que se tranque el debate y no avancemos. Yo creo que hay que avanzar. Y si queremos avanzar, hagámoslo de buena manera. Si hay un problema, detectémoslo cuál es y resolvámoslo, y nosotros vamos a estar disponibles. Pero si nos obligan a votar este proyecto como está, le decimos de antemano que lo vamos a votar en contra. Así como está, pero disponible para mejorar, avanzar y dar una respuesta rápida. Entonces, yo no sé, subsecretario, si usted tiene la facultad o no de ver la posibilidad de hacer una conversación a lo mejor extra legislativa, verlo con la jefatura de bancada, ver si hay posibilidad de que este proyecto tenga viabilidad en el largo plazo y que llegue al Senado y que sea ley para resolverlo. Solo eso, presidente, se lo dejo planteado ahí. Nada más. Bien, gracias, diputado. Ahora, igualmente hay que recordar algunas experiencias que hemos tenido al respecto, no han sido tan positivas, en el sentido que no han sido muy fructíferas aquellas mesas de diálogo que se han propuesto, pero sin duda es parte del debate. Recuerdo que tenemos que cerrar la sesión a las 19:20 horas, tenemos sesión especial en la sala, entonces nos quedan 10 minutos para poder culminar. Entonces le doy la palabra al subsecretario, don Claudio Reyes, adelante. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los parlamentarios presentes. A ver, yo quiero mencionar que no nos debemos olvidar el carácter de este tipo de instituciones. Es cierto que son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, pero también y fundamentalmente son entidades de la seguridad social. Y como entidades de la seguridad social se rigen por un conjunto de principios y están sujetos a un marco regulatorio que ya es de larga data en el Chile, particularmente en el caso de las mutuales. Pero la intención que está detrás del proyecto del Ejecutivo, independientemente de esas condiciones, es perfeccionar un seguro social que funciona con aporte de los empleadores en beneficio de sus trabajadores. Y en ese sentido quiero manifestar la disposición plena a conversar sobre medidas distintas que puedan concluir al mismo objetivo, que es, como digo, perfeccionar este seguro social que protege a los trabajadores de accidentes y de enfermedades profesionales. Ahora, esto no es un invento, ¿eh? Yo creo que hay varios parlamentarios que a lo mejor participaron alguna vez en alguna comisión investigadora en torno a este tema. Se han presentado varias enfermedades de carácter respiratorio o situaciones con el asbesto, casos pizarreños, también de músculo esquelético, y últimamente probablemente, y entiendo que el Parlamento está abocado a esta materia, las enfermedades de carácter mental. Por lo tanto, no es una situación inventada. Hay situaciones reales en las cuales hay conflictividad en torno a la calificación de enfermedades profesionales que nos pareció meritorio llegar con una propuesta para perfeccionar el sistema sin ningún ánimo fundacional. Aquí estamos hablando de una parte específica de calificación de enfermedades profesionales, no estamos hablando ni de los accidentes, no estamos hablando ni de la invalidez, ni cómo funciona el sistema en general, sino que queremos perfeccionar un aspecto específico que entiendo lo que dice el diputado Ulloa por su intermedio, o el diputado Undurraga por su intermedio, presidente, puede ser mejorado, puede ser más eficiente. Y en ese sentido,
me parece, quiero expresar de parte del Ejecutivo la disposición a conversar y a dialogar alternativas que permitan perfeccionar el proyecto con el ánimo de concluir el objetivo que éste tiene. Pero no nos olvidemos que aquí hay un actor principal. O sea, esto es administrado por las mutualidades, el Ejecutivo tiene un rol regulador, los empresarios aportan los recursos, pero los beneficiarios finales son los trabajadores. Yo creo que es importante que la Comisión escuche a los trabajadores cuál es su parecer respecto al funcionamiento del sistema para justamente dar evidencia que no todo es tan simple o no todo funciona de forma tan eficiente como se presenta. Por lo tanto, existe la necesidad de generar mecanismos de perfeccionamiento del sistema de calificación de enfermedades profesionales. Estamos disponibles, en una ocasión próxima podremos referirnos quizá a lo que se ha planteado por la Asociación de Mutualidades al respecto, pero me parece que el momento hoy día es tener la visión completa de todos los actores del sistema para armarnos, tener una idea más integral respecto al problema que se está planteando. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Si gusta, puede culminar su presentación. De mucho tiempo, entiendo, pues hay es bien breve el tiempo, entonces nosotros estamos disponibles a contestar las preguntas que falten o algunas otras consideraciones cuando nos digan, cuando usted invite a los asociaciones de trabajadores, a las empresariales también. Creo que una mirada tripartita creo que sería bien importante. Pero déjeme decir, respecto a la pregunta que me dirigió directamente a mí el diputado Lavé, mire, yo como se ha abierto la idea de tratar de buscar, hacer un esfuerzo, buscar un acuerdo, yo no quiero calificar, pero simplemente creo que este proyecto viene acompañado de una dosis de intervencionismo estatal que no es el ideal. Sobre todo que radica en una lógica que ha sido muy virtuosa. Organizaciones intermedias del mundo privado, ¿no es cierto?, fiscalizadas, reguladas. Algo se podrá mejorar, por cierto. Cierta facultad, el propio Cristóbal Cuadra, pues, los términos de intervención, riesgo de intervención, si se acota bien cuándo esto puede ocurrir. Por cierto, puede ser mejorable eso, sobre todo si logramos que la decisión no sea exclusiva de una sola persona, buscar alguna fórmula como ocurre en otras partes. Pero aparte de eso, hay un cierto hálito de intervención que hay que analizarlo con mucho cuidado. Desde luego hay un cierto intervencionismo en temas jurisdiccionales que han funcionado en general bien. Esto de convertir al Estado en un ente no solo fiscalizador, sino que además decisorio respecto de cuestiones centrales del sistema puede ser muy complicado. Además se reserva para sí la facultad de normar estas comisiones, porque todo lo deja al reglamento. Cuestión que es bien discutible desde el punto de vista de la reserva legal. Yo eso no alcancé no tuve tiempo para poner eso, pero hay varias cuestiones que a mi juicio hacen poner cuidado al sentido de la pregunta. Yo creo que es un tema central de resolver sobre esta materia. Me preguntaban también, las otras preguntas son más específicas, que pueden ser mejor contestadas por los representantes de las mutuales. Yo respecto del sistema, una sola cosa, de intervención, yo creo que la intervención tiene que ser más acotada, tenemos que buscar la posibilidad de un nombre de un órgano plural, no individual en la decisión. Tenemos que definir la causalidad y no establecer una norma residual de una amplitud que hace casi innecesaria las normas anteriores. Es súper complicado. ¿El problema existe o no existe? Esa es la pregunta de fondo que hace don Alberto. Sí. Porque usted quiere ya. Esa se la voy a dejar a Cristóbal entonces. Sí, si el problema existe... Don Jorge, tiene 2 minutos, Cristóbal, por favor. Sí. Primero, aclarar que nosotros no creemos que sea todo tan simple y tan maravilloso. Entendemos que hay complejidades siempre, y en la administración de un seguro que tiene tanta complejidad operacional como donde los organismos administradores hacen prevención, dan prestaciones médicas, son un seguro al mismo tiempo, dan prestaciones económicas, obviamente todo es mucho más complejo de lo que parece. Ahora, esa complejidad operacional la tienen los operadores, digamos, no el regulador. Nosotros somos los que operamos el sistema.
¿Existe o no existe un problema? Y aquí probablemente me puede costar la pega lo que voy a decir. Yo creo que existe una doble mirada respecto a eso. Por un lado, uno puede decir, mirar la lámina que expuso el señor Jaramillo. Me imagino que el Ejecutivo no la desconoce. Tenemos menos enfermedades proporcionalmente hablando, o sea, tenemos más enfermedades proporcionalmente hablando que Alemania, España y Colombia, por si queremos citar a alguien del barrio, ¿cierto? Pero hay un problema de legitimidad, y el problema de legitimidad radica esencialmente en que en el caso de los accidentes del trabajo, de cada 100 personas que dicen, oiga, sufrí un accidente del trabajo, atiéndame, por favor, nosotros le decimos que sí a 75. Es decir, se van 25 para su casa molestos, porque el trabajador, digamos las cosas como son, siempre va a querer, se van 25 a su casa molestos, siempre va a querer que esto sea laboral. Esto es un seguro que incluso resiste el fraude, y yo lo he vivido eso. Siempre va a querer que sea laboral, porque la alternativa del 90% de los chilenos es irse a FONASA, a un hospital público, donde seguramente no le van a dar la atención que tiene una mutualidad. En cambio, en el caso de las enfermedades, al 80% le decimos que no. Entonces, si yo tengo aquí, y le acabo de dejar un ejemplo de que en el 91% de los casos, en el mes de noviembre, la suceso nos dio la razón, ¿será el problema quién califica? Yo creo que el problema no es ese, yo creo que el problema pasa por qué queremos entender como sociedad qué es lo que constituye o no una enfermedad profesional. Y si ampliamos la definición de enfermedad profesional y si aceptamos la multicausalidad o el agravamiento, bueno, vamos a estar hablando de otro seguro. Probablemente tendrían que entregarnos una parte de la cotización los otros regímenes, porque nosotros cobramos un 0,9 y Salud Común cobra un 7% con copago, ¿ya? Aquí no hay copago del trabajador. Es enteramente gratuito para el trabajador. Entonces, sí, el problema existe, es de legitimidad a mi juicio y también de definición legal. Pero eso sí que es una discusión súper profunda y súper vasta, porque si yo empiezo a correr el cerco de lo que es laboral y lo que es laboral, también me puedo ir comiendo un riesgo que es bien impresionante, que es que va a empezar un sesgo de selección. Los empleadores podrían perfectamente darse cuenta de esto, y al que ven que si una persona está con un índice de masa corporal muy elevado, para afuera, si ya tiene cierta edad, para afuera, si está triste, para afuera, porque no van a querer que eso termine en una enfermedad. O sea, las cosas se van ajustando, el mercado es cruel en ese sentido, se va ajustando igual. Entonces también esto es un juego de suma cero. Hay que ver si es que se amplía la definición, que hoy día el Ejecutivo está intentando hacerlo por vía reglamentaria, cosa que a nuestro juicio es cerrada, y eso debería discutirse aquí también en el Congreso. Si se amplía esa definición, bueno, cambia el seguro también. Es otro seguro. Eso. Perdón, solo, diputado Giordano, la entrevista del año 2011, se ha cambiado totalmente eso. Yo llegué el 2013, llevo una década en la H, no tenemos socios con fines de lucro, no tenemos 100 filiales, tenemos solamente filiales de apoyo al giro. Cambió, ¿perdón? Filiales que no sean de apoyo al giro. ¿Perdón? Tenemos un laboratorio que es de apoyo al giro, y es el único caso que nos queda de todos los casos que usted nombró. Lo hemos ido limpiando en 13 años que han transcurrido desde ese reportaje, 14 años, y ya no nos quedan prácticamente socios con fines de lucro ni nada que no sea de apoyo al giro. Muchas gracias, don Cristóbal. También agradecemos a todos nuestros invitados. Ojalá mi jefe no esté viendo esto. Bueno. A ver. Parece un accidente, pero no lo es. No. Bueno, para ver si cumplió el objeto, se levanta.